Bienvenidos a la 12ª clase del curso de Física 1. Seguimos en la unidad de cinemática y hoy día vamos a ver algunos ejemplos de lanzamientos de proyectiles, que fue la materia que empezamos a ver en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a ver puros ejemplos. ¿Sí? No vamos a ver materia nueva, vamos a ver solo aplicaciones de lo que hemos estudiado. Y en la clase del lunes deberíamos ver movimiento circular, que eso es lo último que nos queda de cinemática para pasar a la siguiente unidad. ¡Qué emoción! ¿Sí? La siguiente unidad es dinámica, ¿sí? Así que ahí en la próxima semana, o no sé bien cómo lo vamos a hacer, si vamos a hacer cátedra el jueves o si no la semana siguiente, a esa, o sea, en 2 semanas más, empezaríamos la segunda unidad de dinámica. ¿Sí? Ahí les voy a avisar bien cómo lo vamos a hacer porque hay que coordinarlo entre las otras secciones para ver que partamos todos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar inmediatamente viendo lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, un pequeño repaso para que todos se acuerden. Lo primero que vimos la clase pasada fue el lanzamiento de proyectil. Eso fue en verdad todo lo que vimos. Que lo único que nos interesa en verdad recordar siempre es cómo se caracteriza. ¿Sí? De cómo se caracteriza el movimiento de lanzamiento de proyectil o el movimiento de proyectil, que se caracteriza por una aceleración cero en la componente X, es decir, un movimiento horizontal a velocidad constante. Eso quiere decir que no hay aceleración en el eje X. ¿Sí? Cuando veamos la unidad de dinámica vamos a entender mucho mejor por qué no hay aceleración a lo largo del eje X. Por ahora sabemos que no hay aceleración a lo largo del eje X, y lo que sí sabemos es que hay aceleración constante a lo largo de la componente Y, igual a la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces es hacia abajo, porque eso dijimos que era la aceleración de gravedad. Todos los objetos aceleran hacia abajo. Eso quiere decir que si algún objeto tiene velocidad inicial cero, va a frenar mientras vaya subiendo y va a acelerar mientras vaya bajando. ¿Sí? Pero la aceleración permanece constante a lo largo de todo el movimiento y siempre es hacia abajo con módulo G, 9,8 para la superficie terrestre. Y entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que la aceleración, el vector aceleración para un lanzamiento de proyectil era 0 en X tongo y menos G en Y tongo, ocupando un sistema de referencia convencional, o sea, con los X hacia la derecha y la Y hacia arriba. ¿Sí? Así nos quedaba la aceleración y podemos ver que es un movimiento a aceleración constante. ¿Sí? Esto no lo mencioné la semana pasada, la clase pasada, pero la verdad es que este movimiento, lanzamiento de proyectil, es un movimiento a aceleración constante, porque la única aceleración que tiene es la aceleración de gravedad, en este caso, es el 0 en X tongo menos G en Y tongo, y nada de eso depende del tiempo. ¿Sí? Entonces la aceleración es la misma a lo largo de todos los instantes de tiempo, lo cual contrasta mucho con lo que hablamos del movimiento a velocidad constante, porque nosotros vimos que el movimiento a velocidad constante era un movimiento que sí o sí era en línea recta, porque si cambiaba de dirección, entonces ya no era velocidad constante, porque la velocidad es un vector y por lo tanto tengo que permanecer también constante la dirección. En este caso, vemos que este es un movimiento a aceleración constante, la aceleración es constante en módulo y en dirección, pero el movimiento no es en línea recta. ¿Sí? Y de hecho, todo lo que hemos observado es que es un movimiento parabólico, con una forma de parábola, a eso nos referimos con movimiento parabólico, que no es en línea recta, ¿sí? O sea, la parábola no es una línea recta. Entonces eso es algo súper importante para notar que en verdad un movimiento a aceleración constante no implica que el movimiento es en una dimensión. En este caso estamos viendo un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante y se puede dar, ¿sí? Bueno, entonces dicho eso, vamos a retomar la tarea que les dejé, a ver si alguien se acordó. Entonces, la tarea que les había dejado era que nosotros resolvimos este ejemplo, el ejemplo de Peter que hacía salto de longitud, pero lo hicimos todo algebraicamente y no reemplazamos los valores. ¿Sí? Entonces, la verdad era que yo quería que empezáramos desde aquí, retomando el ejemplo anterior, para que pudiéramos evaluar los valores numéricos, ver cuánto es la distancia horizontal y la altura máxima, y poder analizarlo en función de lo que nosotros conocemos, y ver si el resultado de verdad tiene o no sentido. ¿Sí? Entonces, para eso les voy a compartir pantalla desde la tablet. Entonces, aquí estaba el Peter, y encontramos la distancia horizontal que recorre, que era 2 por B0 coseno seno dividido en G,
y además encontramos la altura máxima, que me avisaron que me había faltado un cuadrado, pero se lo puse, que era B0 cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido en 2G. ¿Sí? Entonces me gustaría empezar por calcular estos valores numéricamente. ¿Sí? Entonces vamos a calcular los valores para ver, analizar en verdad el resultado numérico y ver si tiene o no sentido. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazamos los valores conocidos. ¿Sí? No sé si alguien hizo la tarea que me quiera decir cuánto le dio. Igual los perdono si es que no lo hicieron, ¿eh? Sean honestos. Voy a copiarlo aquí abajo. ¿Me perdonas? Pucha, nadie hizo la tarea. Si era tan fácil, solo había que reemplazar los valores. Ya, no importa. Ya, entonces, esto era la distancia, ¿sí? Este era el valor algebraico, o sea, la expresión algebraica de la distancia recorrida, ¿sí? Pucha, modo economía, sí, no importa, los entiendo. ¿Sí? Entonces, antes de que reemplacemos los valores conocidos, vamos a analicemos dimensionalmente las expresiones. ¿Sí? Entonces, teníamos esta expresión, ¿sí? Y lo primero que podemos hacer para analizar un resultado es ver, si es que el resultado es completamente algebraico, es ver si tiene las dimensiones correctas, ¿sí? Y para eso tenemos que aplicar lo que sabemos de dimensiones, ¿sí? Entonces vamos a analizar dimensionalmente. Esta es la expresión que teníamos. Por lo tanto, si yo quiero escribir esto dimensionalmente, entonces yo voy a decir que la dimensión de la distancia, entonces lo pongo entre corchetes para decir que voy a hablar de la dimensión, es igual a la dimensión de todo lo que tengo al lado derecho, ¿sí? Entonces va a ser la dimensión del 2 por la dimensión del B0 cuadrado, por la dimensión del coseno del ángulo, estoy haciendo esto todos los pasos para que nadie se me pierda, por el seno dividido en la dimensión de G, ¿sí? Ahora, de aquí hay algunas cosas que son adimensionales. Eso significa que tienen una dimensión igual a 1, ¿sí? Que en el fondo no influye en la dimensión de los demás. ¿Sí? El 2, que es un número, es adimensional, entonces aquí le vamos a anotar que es adimensional y por lo tanto no aporta a las dimensiones de la expresión final. El seno y coseno les pasa lo mismo porque son funciones trigonométricas y por lo tanto uno les pone un cierto valor y ellas entregan un número. Entonces el seno y el coseno también son adimensionales. Entonces, en verdad, con esto que nos quedamos, en verdad vemos que la dimensión de la distancia d solo está dada por la dimensión de la velocidad al cuadrado dividido en la dimensión de g. Y aquí es donde empezamos a reemplazar las cosas que conocemos. La dimensión de la velocidad al cuadrado podría expresarse como la dimensión de la velocidad, L dividido en T, perdón, nada que ver, sin los corchetes, otra vez, porque la dimensión de la velocidad es L partido en T, y esto está al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso es que nos va a quedar L dividido en T al cuadrado, y la dimensión de G es L dividido en T cuadrado. ¿Sí? Entonces, si expandimos aquí un poquito más, vamos a llegar que la dimensión de D es L cuadrado dividido en T cuadrado, y esto dividido en L dividido en T cuadrado. Si vemos aquí, se nos van a simplificar los T cuadrados, se nos va a simplificar una de las L, y vamos a llegar a que la dimensión de la distancia es longitud. Y aquí es donde nosotros tenemos que emitir nuestro juicio. ¿La dimensión de la distancia es longitud? ¿Sí o no? Y ahí uno lo piensa un rato, se cuestiona a ver sí o no. Ah, sí. Entonces concluimos que la expresión que teníamos para el D, es dimensionalmente correcta. Este es un tipo de análisis que podemos hacer para ver si nuestro resultado es correcto cuando el ejercicio es algebraico, ¿sí? Y por lo tanto no puedo realmente reemplazar los valores para ver si el valor en sí, el valor numérico, tiene sentido, ¿sí? Hagamos lo mismo
Para la otra expresión, lo mismo para la altura máxima. Déjenme ir a buscar cuánto era la altura máxima. La altura máxima la tenemos aquí. Entonces la altura máxima era esto. Ay, me quedó el G afuera. Entonces esto. Voy a pegar acá abajo. Ya. Y tenemos eso. También lo vamos a analizar dimensionalmente. Entonces va a quedarnos que la dimensión de H máximo está dado por la dimensión de todo lo que está al otro lado. Y ahora, como ya sé que algunas cosas de aquí son adimensionales, me voy a ahorrar ese paso y no las voy a escribir. Entonces vamos a tener que la dimensión de B0 cuadrado es una de las que importa. La dimensión del seno cuadrado, sabemos que es adimensional porque el seno es adimensional, entonces al cuadrado va a seguir siendo adimensional, no la pongo. Y dividido además la dimensión del 2, que es un número, por lo tanto es adimensional, y la dimensión del G, que esa sí me importa. ¿Sí? Me salté un paso aquí porque ya vimos en el paso anterior, en el ejemplo anterior, que el seno y el 2 eran adimensionales, y eso significa que tienen dimensión igual a 1, y por lo tanto es como si aquí estuvieran multiplicado por 1, pero eso no me influye en el resultado que yo quiera hacer. Entonces, la dimensión de la velocidad inicial es L dividido en T, y como es la dimensión de la velocidad al cuadrado, entonces elevo al cuadrado la dimensión. Dividido en la dimensión de G, que es L dividido en T cuadrado, porque es una aceleración. ¿Sí? Entonces podemos concluir, igual que antes, que la altura máxima entonces tiene dimensiones de longitud, y aquí llegamos a la pregunta de si eso tiene sentido o no. Entonces, como tiene sentido que la dimensión de la altura máxima sea igual a L, entonces concluimos que la expresión es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Y con esto ustedes podrían, por ejemplo, justificar su resultado y decir, no, yo estoy segura que mi resultado está bien. El problema está en si ustedes llegan, por ejemplo, a que la altura máxima tiene dimensiones de tiempo. Entonces, si ustedes llegan a eso, deberían cuestionarse que la altura máxima no tiene dimensiones de tiempo y que por lo tanto hay algún error en lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Y en ese sentido, ustedes pueden justificar también que el resultado no es dimensionalmente correcto y por lo tanto hay algún error, y así uno puede empezar a devolverse, analizar cada una de las expresiones que hizo dimensionalmente y encontrar rápidamente dónde se produjo el error. ¿Sí? Bueno, pero eso es si lo analizamos dimensionalmente, manteniendo todo algebraico, pero lo otro que podemos hacer es reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces podemos evaluar los valores conocidos. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a evaluar los valores conocidos. Entonces, la distancia se calculaba como, déjenme acordarme, 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo dividido en G. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar los valores conocidos. Nos va a quedar entonces 2 por la velocidad inicial con la que se... ¿qué hacía este ejercicio? Ya se me olvidó. ¿Qué era el Peter? ¿Qué estaba haciendo? Ah, era el salto largo. Ya, entonces, Peter salía con una velocidad inicial de 11 metros por segundo, si es que no me equivoco, 11,0 metros por segundo. Entonces ahí puedo reemplazar ese valor. Al cuadrado por el coseno del ángulo, que era 20 grados. Coseno del ángulo por el seno del ángulo, de 20,0 grados, dividido en G, o sea, 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora lo único que nos queda es poner esto en la calculadora. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo la duda de si ustedes han trabajado anteriormente con senos y cosenos en la calculadora, con números, ¿sí? Porque hay una cosita con la que tener cuidado, ¿sí? Las calculadoras, en general, tienen aquí arribita unas letras y números que se marcan, ¿sí? Yo creo que quizás no las habían visto, pero ahora pueden mirar su calculadora y ver que tiene algunas cosas escritas arriba. Lo importante aquí es que hay 3 letras.
¿sí? Una que dice D, otra que dice R y otra que dice G. Eso le indica a la calculadora si es que el resultado o lo que sea que está calculando está en grados para la D, que es degrees en inglés, en R, que son los radianes para la ciencia, y en G, que son gradianes, que son una cuestión que ocupan los franceses, ¿sí? Que no le importa a nadie. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es ver en qué medida o en qué unidad nos estamos ocupando los ángulos en este caso. ¿Sí? Entonces, como el ejercicio me decía 20 grados, entonces tengo que asegurarme de que mi calculadora esté en grados. ¿Sí? Porque si no, el coseno que va a calcular no va a quedar bien. ¿Sí? Y si lo que me dieran estuvieran en radianes, como me dice en el chat, entonces tengo que asegurarme de que mi calculadora esté en radianes. ¿Sí? Ojalá tuviera calculadora, pero ¿cómo? Ya, pero en la calculadora del computador o del teléfono es lo mismo. ¿Ya? Entonces, no, sin calculadora mental. Ya, entonces, para cambiarlo ahí depende de la calculadora, pero en general se hace con Shift y tienen que ingresar al setup, o sea, a la configuración de la calculadora para poder cambiarlo. ¿Sí? Ahí yo les sugiero que googleen cómo se hace con su propia calculadora si es que lo quieren cambiar. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo me aseguro primero de que mi calculadora esté en grados y ahora recién puedo empezar a reemplazar los valores. Entonces voy a tener 2 por 11 al cuadrado por el coseno de 20 por el seno de 20 y todo esto dividido en 9,8. ¿Sí? Y esto me da entonces una distancia de 7,936459262. ¿Sí? Anoté todas las cuestiones. Y ahora tendría que asegurarme en qué unidad me va a dar esto. Si se fijan, el coseno de 20 va a ser un número, el seno de 20 también es un número, a eso nos referimos con que es adimensional, o sea, ni siquiera va a tener una unidad el resultado que salga de coseno o seno de algún ángulo. Pero lo que sí tiene unidades son los 11 metros por segundo, que en este caso están al cuadrado, entonces serían metros cuadrados dividido en segundo cuadrado, dividido en los 9,8 metros por segundo cuadrado. Se nos simplifica uno de los metros y los 2 segundos, y entonces este resultado nos daría en metros. ¿Sí? Ahora, este resultado tenemos que ver cómo lo reportamos, porque no podemos dar tantos decimales. ¿Sí? Entonces, por cifras significativas, tenemos que tomar una decisión de dónde vamos a cortar este resultado. Significativas. ¿Sí? Entonces, podemos ver que todos los números que nos daba el ejercicio tenían 3 cifras significativas. 11,0, 1, 1 y el 0, 3 cifras significativas. Y los 20 grados eran 2, 0, 0, 3 cifras significativas. Entonces, mi resultado yo lo debería reportar en 3 cifras significativas. En este caso, habría que cortar el número hasta el 3, pero teniendo en cuenta cuál es el número que sigue para ver si es que es necesario hacer alguna aproximación. Entonces, en este caso, como el número que sigue es un 6, voy a reportar esto como 7,94 metros. Esa es la distancia, el largo, el alcance, como hablamos en la mañana, del salto de Peter. ¿Sí? Entonces, como me dicen en el chat, está todo dopado, Peter, o sea, el medio salto que se mandó, casi 8 metros, ¿sí? Entonces, ya vamos para allá para cuestionarnos si eso de verdad es alcanzable o no, ¿sí? Vamos a calcular primero la altura máxima. Entonces, para la H máxima, veamos cómo nos queda. ¿Sí? Entonces, la altura máxima se calculaba como esto, de 0 al cuadrado, seno cuadrado partiendo G. Ya, entonces, la altura máxima nos va a quedar, se me olvidó, B0 cuadrado, que serían 11,0 metros por segundo al cuadrado, por el seno del ángulo, el seno de 20,0 grados, no me acuerdo si estaba el cuadrado. Ah, era todo al cuadrado, ya, dividiendo G. Entonces este al cuadrado, este también al cuadrado, dividido en 2 por G, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, ya sé que mi calculadora está en grados, entonces puedo llegar y reemplazar 11 cuadrado por el seno de 20 al cuadrado. Ay, no, me equivoqué. No, seno de 20 al cuadrado, dividido en 2 por 9,8. Y esto me da 0,72, voy a anotarlo aquí, H máximo, 0,7221587343. Eso es lo que me dice la calculadora.
¿sí? Y podemos ver que de nuevo aquí la unidad que nos daría, simplificando las unidades, son metros, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, para que me respondan en el chat, ¿cómo debería yo reportar esta altura máxima? Los leo o escucho si es que me quieren hablar. ¿Con cuántas cifras significativas? 0,72. Gracias, Brenda. Entonces, por cifras significativas, concluimos que, en verdad, esta altura máxima deberíamos reportarla como 0,72, ¿sí? 0,72 metros. Aquí, en verdad, empiezan los conflictos con las cifras significativas, y me imagino que si lo vieron en química también deben haber tenido algún conflicto con eso, porque la verdad es que si este 0 se considera o no una cifra significativa, depende del acuerdo en el que nos hayamos puesto, ¿sí? Entonces, la verdad de las cosas es que uno, si quiere asegurarse de entregar un resultado con 3 cifras significativas, que esté uno seguro de que son 3 cifras significativas y que no haya discusión, tengo 2 opciones. O lo entrego en esta unidad, pero en notación científica, por ejemplo, escribir esto como 7,20, cosa de que así estén las 3 cifras significativas, por 10 elevado a 1, 2, a menos 2, en este caso, metros. Esa sería una opción, para que así no haya discusión en si cuántas cifras significativas hay. O la otra opción es cambiar esto a centímetros. Entonces, si lo expreso en centímetros, estos son 72,0 centímetros, para que sean 3 cifras significativas, ¿sí? Entonces, por eso, a menos 1, toda la razón, 7,2, a menos 1. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones para ver cómo lo reportamos, ¿sí? La verdad es que esta de aquí, esta del 0,72, es la más discutible, ¿sí? Para algunos autores esto tiene 3 cifras significativas y para otros no. Entonces, por eso es que ese es el punto como así medio confuso, ¿sí? Pero en cualquiera de las otras 2 formas, ya sea en notación científica o en centímetros, estamos completamente seguros de que tiene las 2 cifras significativas, ¿sí? Tiene toda la razón, porque en verdad si lo cambiamos a centímetros, entonces aquí tendríamos que dejarlo coma 2, ¿sí? Que me guíe por el 72, pero claro, tendría yo que mantener una cifra más, que sería coma 22, en este caso igual, ¿sí? Entonces, por eso es que esta parte de las cifras significativas es discutible, ¿sí? Y depende del autor que ustedes vean, si es que considera o no el 0 antes de la coma como una cifra significativa o no, ¿sí? Ahí depende. Para mí, realmente, yo no lo considero, no considero que el 0 sea una cifra significativa, porque lo único que está haciendo en este momento es indicar que es un número decimal, pero no tiene que ver con realmente una medición. Entonces, yo consideraría que estos resultados, el 7,22 metros o el 72,2 centímetros, son las mejores maneras de reportar este resultado, ¿sí? El otro es como, no es que esté malo, pero está como más o menos, ¿sí? Eso, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos los 2 valores, tenemos que tuvo un alcance de 7,94 metros. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, a ver, ¿cuál es el récord mundial de salto? Porque si el récord mundial es 5, no sé, entonces, ¿cómo Peter tuvo 7? O sea, eso ya no tendría sentido, ¿sí? Entonces, vamos a ir a ver lo que les tengo aquí, ¿sí? Entonces, lo primero que uno puede hacer es ver en la realidad, ¿sí? Entonces, este es el récord mundial de salto largo, ¿sí? Lo tiene este caballero que se llama Mike Powell, y Mike Powell tiene un salto de longitud que alcanzó en no sé qué año, en el 1900 y algo, que fue de 8,95 metros, ¿sí? Entonces, yo esperaría que un valor pasado eso, no sé, me dice 12 metros y ahí yo como que a Peter no le creo tanto. O sea, como que se puso resorte en los pies, no sé qué hizo, pero no creería tanto en si mi resultado estuvo acertado o no.
Pero ya que Peter saltó 7,9 y el récord es 8,9, ya, o sea, quizás entrenó harto, ¿sí? O sea, quizás es un buen deportista. Entonces ahí uno podría empezar a creerle. Pero a mí incluso leyendo que el récord mundial es de 8,9 metros, me quedé así como dando vueltas, como, ¿cómo un ser humano puede saltar tan largo? Entonces les quería mostrar este video de cómo fue el récord mundial. ¿Sí? Wonderful. Wonderful. Veámoslo, lo vamos a ver en mudo. Aquí va a empezar a correr, sé que se ve un poco pixelado y un poco lagueado, pero la verdad es que, si es que lo alcanzaron a ver, puedo ponerlo justo cuando va a saltar, ahí, en pausa, justo cuando está dando el salto, ahí va el aire, ¡ah, qué buena imagen! Va justo en el aire, ¿ya? Entonces, en ese momento podemos ver que en verdad para hacer salto largo, si es que alguien no estaba como familiarizado con cómo funciona esto, la verdad es que como que empiezan a caminar por el aire para poder llegar más lejos, ¿sí? Y la verdad es que efectivamente no es un salto tan alto, por eso es que Peter tiene 72 centímetros de altura y 8 metros de largo. O sea, lo que está haciendo es un movimiento parabólico muy alargado. O sea, como no tanta altura, pero muy alargado. ¿Sí? Mucho alcance. Entonces, la verdad es que como viendo estas imágenes, viendo el video, viendo cuál es el récord mundial, uno puede decir, ya, ok, ¿sabéis qué, Peter? Te creo que saltaste eso. ¿Sí? Qué buen deportista eres. ¿Sí? Pero si Peter hubiera llegado a contarnos este mismo problema y dice, no, yo salté 25 metros, entonces ahí como que, no, ahí no te creo nada, ¿sí? Les digo esto porque en verdad es súper importante que ustedes cuando lleguen a un resultado no se queden solo con, ya, ese fue el resultado, listo para la casa, un 7 en la prueba. No, la verdad es que para las siguientes evaluaciones que van a tener de ahora en adelante, otra de las cosas que se les va a pedir es que ustedes analicen sus resultados, que me digan en verdad si es un resultado que les hace o no les hace sentido, ya sea algo algebraico o sea algo numérico. Si es algo algebraico, entonces se analiza dimensionalmente para ver si tiene las dimensiones correctas. Y si es algo numérico, entonces se pueden hacer muchos más análisis más entretenidos para empezar a ver, por ejemplo, si Peter es un campeón mundial o no y cosas así. ¿Sí? Entonces, por eso es que quería hacer este análisis antes de seguir con la clase. ¿Sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Y eso era lo que teníamos pendiente de la clase anterior. Y hoy día vamos a ver un nuevo ejercicio. ¿Sí? Un nuevo ejercicio que tiene que ver con la portada de la clase, que no sé si la vieron, pero dice así: Peter juega a la pelota con su amigo Bruno, cada uno desde la azotea de su edificio para mantener la distancia social. Obvio, pues 2020, uno no se puede andar juntando a jugar a la pelota. Entonces, Peter y Bruno son súper amigos y le encanta jugar a la pelota, pero no se pueden juntar a jugar a la pelota. ¿sí? Entonces, cada uno arriba de su edificio y patean la pelota de un lado a otro. En una mala jugada, Peter patea la pelota con un ángulo de 30,0 grados con la horizontal y con una rapidez de 20,0 metros por segundo, dejando caer la pelota al suelo. ¿sí? No le llegó a Bruno, por eso es una mala jugada, ¿sí? porque se le cayó del edificio. La altura del edificio de Peter es de 45 metros. ¿sí? Y dicho todo eso, nos preguntamos, ¿cuánto tarda la pelota en llegar al suelo? ¿Y cuál es la rapidez de la pelota justo antes de que golpee el suelo? ¿sí? Imaginemos que, no sé, justo iba un señor pasando por abajo, ¿con qué velocidad le impactaría en la cabeza a ese señor que estaría ahí parado? ¿sí? Podemos ver si sobrevive o no, ¿ya? Pero ¿para qué nos vamos a poner tan trágicos? ¿sí? Entonces, este es el ejemplo que vamos a realizar hoy día. Terminado este ejemplo, les doy el recreo, pero vamos a hacer esto primero. ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla para que resolvamos este ejercicio. ¿sí? Primero, no fue intencional, pero cuando nos vamos a guiar por el dibujo que se incluye en la diapositiva. ¿sí? Y en el dibujo que se incluye en la diapositiva, Peter está pateando la pelota hacia la izquierda. ¿sí? Lo cual podría complicarnos un poco las cosas, porque nosotros estamos acostumbrados a que el sistema de referencia como que va para la derecha, entonces como que las cosas para el otro lado son negativos y como que eso nos marea mucho, pero aprovechando de que esto se puede hacer y que en verdad la física es lo suficientemente flexible, vamos a analizar este problema como que Peter está pateando la pelota de derecha a izquierda, ¿sí? Para aprovechar de practicar sistemas de referencia y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es
no, mentira, no tenemos el suelo, porque Peter no la está pateando del suelo. El suelo va a estar más abajo. Aquí está el edificio de Peter, ¿sí? Sabemos que tiene 45 metros de altura, una altura igual a 45,0 metros, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Y desde aquí, Peter patea la pelota, ¿sí? Voy a dibujar la pelota grande, Peter está ahí, pero en verdad como lo que nos interesa es estudiar la pelota, entonces vamos a estudiar la pelota. Acordémonos que todo esto lo estudiamos bajo el modelo de partícula puntual, por lo tanto, lo que nosotros vemos es que hay una partícula, un punto desde la punta de este edificio que sale con una cierta velocidad, ¿sí? Entonces ese punto va a ser la pelota, ¿sí? Que estaba arriba del edificio, y la van a patear con una cierta velocidad inicial. Esa velocidad inicial nos la están dando en coordenadas polares, porque nos dijeron la rapidez y el ángulo. Entonces nos dieron el módulo y el ángulo, que eso es equivalente a escribir algo en coordenadas polares, ¿sí? Entonces desde aquí, esta va a ser el vector velocidad inicial, y la rapidez inicial fue de 20,0 metros por segundo, y además nos dicen que el ángulo es 30,0 grados con la horizontal. Eso es muy importante de leer, cuál es el ángulo que me están diciendo, porque si me lo dicen con la horizontal, entonces lo que yo debería hacer es proyectar la horizontal, y desde la horizontal hasta el vector, aquí está el ángulo teta, ¿sí? Vamos a poner aquí por el lado con teta igual a 30,0 grados, ¿sí? Eso es lo que sabemos. Y entonces, la pelota lo que va a hacer es que, ok, salió con esta velocidad inicial y, pucha, me cuesta dibujarlo para el otro lado. Déjenme hacerlo desde derecha a izquierda. Entonces, el movimiento de la pelota debería ser algo así, como que va a ser la parábola, pero cuando hubiera chocado con la horizontal, va a seguir de largo, ¿sí? Porque va a seguir hasta el piso. Entonces, la verdad es que aquí tenemos muchas maneras de analizar este ejercicio, porque hay muchos lugares y muchas direcciones en las que podríamos poner el sistema de referencia. Y aquí es donde uno tiene que tomar una decisión simplemente, ¿sí? Para ver cómo es que lo vamos a poner, y cualquier cosa que nazca de aquí, por ejemplo, el tiempo que se demora en llegar al suelo, es independiente del sistema de referencia que yo ocupe, porque las ecuaciones se arreglan para que, sea cual sea el sistema de referencia, el tiempo es único para la situación, ¿sí? Entonces, no debería cambiar dependiendo del sistema de referencia que yo esté utilizando. Y para ver la rapidez de la pelota justo antes de golpear el suelo, como es un escalar, entonces tampoco debería depender del sistema de referencia que yo utilice, ¿sí? Entonces, como yo lo puedo poner donde yo quiera, yo voy a decidir poner el sistema de referencia con origen en la posición inicial de la pelota, ¿sí? Para que así no tenga posición inicial y me tenga que obviar ese término, ¿sí? Entonces voy a poner el sistema de referencia aquí, con el Y hacia arriba, pero con el X hacia la izquierda, ¿sí? Entonces así me aseguro de que todas las posiciones que tiene la pelota de ahora en adelante son positivas en X, ¿sí? Eso. Ya, entonces ese va a ser el sistema de referencia que vamos a utilizar, y lo que tenemos que hacer es ver cuánto tarda la pelota en llegar al suelo y cuál es la rapidez de la pelota justo antes de tocar el suelo, ¿sí? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que empezar a ver es cuáles son las ecuaciones de movimiento para la pelota, ¿sí? Entonces, dado el sistema de referencia del diagrama, bueno, técnicamente el primer paso fue hacer el diagrama, ¿sí? Entonces, dado el sistema de referencia del diagrama, las ecuaciones de movimiento de la pelota son: las ecuaciones de movimiento se refieren a la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Entonces vamos a escribir ambas, ¿sí? Las voy a escribir vectorialmente, porque como esto es un movimiento en 2 dimensiones, entonces yo debería saber que la posición cambia en el tiempo en ambas dimensiones, ¿sí? O sea, en el eje Y y en el eje X. Como sabemos que esto se va a comportar como un lanzamiento de proyectil, porque es una pelota, no tiene propulsores que la hagan ir más rápido o más lento en algún momento, ¿sí? Ella solamente va cayendo por el efecto de la aceleración de gravedad. Entonces yo sé que en el eje X esto se comporta como un movimiento a velocidad constante, con velocidad igual a la velocidad inicial con la que partió, velocidad inicial en X, ¿sí? Por el tiempo.
Y eso es lo único que nos va a quedar porque la posición inicial es 0 y no tiene aceleración. Entonces esto va a ser en X tongo más lo que se mueve en Y tongo, ¿sí? Y en Y tongo parte con una cierta velocidad inicial por el tiempo. La posición inicial también es 0 porque pusimos el origen en el punto de partida, pero tengo aceleración. ¿Sí? Entonces, en este caso, como puse el sistema de referencia con los positivos hacia arriba, y yo sé que la aceleración de gravedad es hacia abajo, entonces en este caso nos quedaría menos g por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Y todo esto en y tongo. ¿Sí? Y esto entonces sería la ecuación de posición para la pelota. Y además yo podría escribir la ecuación de velocidad en el tiempo para la pelota, que sería velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es V0, bueno, lo puedo escribir en componentes. V0 en X es la velocidad inicial y no tengo aceleración en el eje X. Entonces, esto es solo V0 en X. Más la velocidad inicial en Y menos G por T, que es la aceleración que tengo a lo largo del eje Y. Estas serían las ecuaciones de movimiento para la pelota. Si se fijan, la velocidad es constante e igual a la inicial a lo largo del eje X y solamente va a experimentar una aceleración a lo largo del eje Y. Pero otra cosa muy importante que podemos notar es que yo escribí todo esto en función del V0X y el V0Y, y la verdad es que no tengo idea cuánto vale ese V0X y ese V0Y, porque a nosotros nos dieron el vector V0 como coordenadas polares, ¿sí? Con un módulo y un ángulo. Entonces, lo primero que a mí me gustaría hacer es encontrar las coordenadas cartesianas para poder ver cuánto es la componente en X y cuánto es la componente Y del vector V0. ¿Sí? Entonces, analicemos el vector V0. ¿Sí? Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el sistema de referencia y vamos a dibujar el vector P0 pegadito ahí y en grande para que lo podamos analizar. Este es el eje Y, este es el eje X, con el positivo hacia la izquierda, y tenemos el vector velocidad inicial así. Este es el vector velocidad inicial, con módulo V0 y con un ángulo θ. ¿Sí? Conocemos esos dos valores, pero hagámoslo algebraico y reemplazamos al final para que no tengamos que estar escribiendo todas las unidades de medida durante todo el desarrollo. ¿Sí? Entonces, V0 y θ. ¿Y a qué me refiero con el V0X y el V0Y? Me refiero a estas medidas, a cuánto es la componente en X, que a eso es lo que le llamo V0X, y cuánto es la componente en Y, V0Y. ¿Sí? Ahora, a diferencia de cuando uno separa, porque ojo que esto se le llama, a esto nosotros es lo que llamamos X de T, y a esto es a lo que llamamos Y de T, ya esta parte es lo que le llamamos Vx de T, y a esto es a lo que le llamamos VI de T. Y este VI de T y Vx de T se parecen mucho a este V0X y V0Y, pero la verdad es que se refieren a cosas distintas, porque esto, Vx en el tiempo, se refiere a cómo va cambiando la velocidad a lo largo del eje X para cualquier instante de tiempo. Es una función, algo dinámico que cambia en el tiempo. Mientras que la velocidad inicial es un vector fijo, es uno solo, es la velocidad que tuvo en el instante inicial, con un módulo y un ángulo conocido. Y por lo tanto, estas componentes son únicas, ¿sí? No cambian en el tiempo, son las componentes de la velocidad inicial cuando se inició el movimiento, ¿sí? Entonces, podemos ver que si observamos este triangulito que se forma acá, con el ángulo θ ahí metido, entonces yo puedo analizar cómo es la función seno y coseno para este triángulo. Entonces podemos ver que el seno del ángulo es el cateto opuesto a θ, o sea, esta parte que nos queda aquí que corresponde a la componente V0y, dividido en la hipotenusa, que sería el módulo del vector, V0. Y lo mismo para el coseno. En este caso el coseno es el cateto adyacente al ángulo, o sea, V0x, dividido en el módulo del vector, que sería V0. A partir de esto, entonces yo podría despejar V0y como V0 por el seno del ángulo, y podría despejar además V0x como V0 coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, dicho eso, ya analizamos el vector V0, por lo tanto, escribámoslo. ¿Cómo se escribiría el vector V0? El vector V0 entonces sería V0 por el coseno del ángulo en X tongo más V0
por el seno del ángulo en y tongo. Repito, aquí no hay ningún tiempo. Esto va a ser un valor, que es a lo que habíamos llamado B0X, y este va a ser otro valor, que es a lo que habíamos llamado B0Y, pero no cambian en el tiempo, son un único valor, ¿sí? Entonces aquí tenemos escrito el vector velocidad inicial, y con eso entonces puedo reemplazar en las ecuaciones de posición y velocidad, ¿sí? Entonces vamos a escribirles, ponerles números, esta va a ser 1, 2 y 3, y entonces puedo reemplazar, reemplazando 3 en 1 y 2, me va a quedar, y aquí ya puedo expresar entonces la posición y velocidad en función de variables conocidas. En la posición me va a quedar en X, la velocidad inicial en X, que sería B0 por el coseno del ángulo, por el tiempo, ahí, tiene ese puntito. Esto en X tongo, más en Y tongo, que sería B0 seno del ángulo por el tiempo, menos GT cuadrado medios. Esto en Y tongo. Si se fijan ahora, toda mi ecuación de posición está en función de B0, el ángulo y el tiempo, y el G, donde B0, el ángulo y el G son conocidos, ¿sí? Y el tiempo es la variable que va cambiando a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo puedo escribir el vector velocidad como la velocidad en X, B0 coseno, en X tongo, más lo que tengo en Y, que sería B0 seno del ángulo, ahí, menos G por T, todo esto en Y tongo, ¿sí? Y ahí entonces puedo reescribir ya las dos funciones solamente en función de valores que yo sé que son conocidos. B0 es 20 metros por segundo y el ángulo que es 30,0 grados. ¿Sí? Entonces los reemplazamos al final para que no nos ataríamos con escribir tantos números, ¿sí? Entonces, tengo estas ecuaciones y lo que me gustaría poder encontrar es cuánto tarda la pelota en llegar al suelo. ¿Sí? Entonces vamos por la parte A, ¿sí? ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? Es lo que nosotros tenemos que traducir al lenguaje matemático, ¿sí? Porque la verdad es que, escrito sin palabras, como que no sé qué pedirle a la ecuación, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué significa que la pelota llegue al suelo en las ecuaciones? ¿Sí? ¿Qué puedo decir a partir de eso? Se me ocurre que la velocidad sea cero, ¿no? Ya, ya, eso es algo un poquito confuso, ¿sí? Porque primero, ¿qué velocidad es cero? ¿Todo el vector velocidad o solo la componente en X o solo la componente en Y? A ver si me lo puedes aclarar. La componente ni, ¿no? Que la componente en Y sea cero significa que estamos llegando a la altura máxima, porque en ese momento es cuando va con velocidad positiva, llega al cero y después empieza a ir con velocidades negativas, ¿sí? Entonces, en ese caso, la velocidad en Y no es cero. La velocidad en X dijimos que es constante, entonces, ¿cómo de repente va a ser cero? Eso querría decir que entonces tenemos aceleración en el eje X. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es un poco confuso hablar de velocidad como vector completo en un movimiento parabólico igual a cero. ¿Sí? Lo que uno analiza siempre, y entiendo tu confusión, porque la verdad es que uno siempre suele pensar que cuando las cosas llegan al suelo se detienen, ¿sí? Pero eso es cierto. Lo que pasa es que hay un cierto hay un intervalo de tiempo que es lo que se demora la pelota en frenar realmente, ¿sí? Pero cuando toca el suelo, no se frena de manera instantánea, ¿sí? Entonces la verdad es que eso es algo bien sutil de analizar, que de hecho lo tenemos que ver para la parte B, ¿sí? Que es la rapidez justo antes de golpear el suelo, ¿sí? Entonces la verdad es que me voy a guiar por lo que dice Brenda, y es que, bueno, Brenda, casi Brenda, sí, pero eso, a ver, Valentina, entonces, que tiene que ver con que la posición de la pelota sea menos 45 metros. Menos 45 metros entiendo en el eje Y, porque eso quiere decir que entonces está en el suelo, ¿sí? Pero en el eje X no tiene una posición cero, ¿sí? Porque va a haber avanzado, va a estar distante desde el origen, que lo podemos ver aquí, ¿sí? Va a haber recorrido una cierta distancia d, ¿sí? Que vendría siendo el alcance que tuvo la pelota, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? Estar en el suelo
significa que para un cierto instante de tiempo, para un TF, ¿sí? Para un tiempo final, significa que para TF se cumple que la posición en ese instante de tiempo es D en el eje X y 0 en el eje Y. ¿Sí? Perdón, no 0, nada que ver, si tengo el eje arriba. Es tal como, nada que ver, menos 45 o menos H en el eje Y. ¿Sí? Ahí para que nos quede todo en letras. Entonces, la posición que va a tener en este instante cuando toque el suelo, el instante en el que toque el suelo, le estamos llamando TF. No sabemos cuánto es. De hecho, es una de las lo que nos están preguntando. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Por eso la invento para poder tener una letra que me represente la incógnita y poder despejarla. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos que la posición en ese instante de tiempo sea D para la X, que va a ser el alcance de lo que va a haber avanzado, y que sea menos H para el Y. ¿Sí? Entonces veamos cómo nos resulta esto reemplazando lo que conocemos de la ecuación. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que D en X tongo menos H en Y tongo tiene que ser igual a la ecuación de posición, que nos dice velocidad V0 por el coseno del ángulo por el tiempo final en X tongo más V0 seno del ángulo por el tiempo final menos G por el tiempo final al cuadrado dividido en 2 en Y tongo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos que pase. ¿Sí? Nosotros queremos que estas dos expresiones sean iguales, porque si es que son iguales, entonces vamos a poder encontrar cuál es el tiempo TF en el cual llegó al suelo. Escrito así vectorialmente, yo creo que puede resultar un poco alarmante, como, oh Dios, no sé resolver esto, pero la verdad es que aquí hay mucha información, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que en el eje X se está moviendo con esta posición, este es su X de t, y en el eje Y se está moviendo con esta posición. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos que esto se cumpla, si queremos que se cumpla la igualdad, entonces la posición tiene que ser igual. Y como cuando hablamos de los vectores, igualdad de vectores significa misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, todas las cosas, ¿cierto? Pero eso en vectores unitarios significa que yo tengo que tener la misma componente X y la misma componente en Y. Entonces eso significa, en verdad, que la componente en X del lado izquierdo, o sea, el D, tiene que ser igual a la componente en X del lado derecho de la ecuación, o sea, el B0 coseno por el TF. ¿Sí? Entonces, separando por componentes, vamos a tener que D tiene que ser igual a B0 coseno del ángulo por TF, y además que H tiene que ser igual a B0 por el seno del ángulo por TF menos G por TF cuadrado dividido en 2. ¿Sí? Entonces a esta le vamos a llamar ecuación 4 y 5. Y esto es lo hermoso, en verdad, de las ecuaciones vectoriales, porque fíjense que nosotros en esta ecuación, en la que teníamos escrita vectorialmente, tenemos una sola ecuación que en verdad está resumiendo mucha información, porque esta ecuación nos está resumiendo en verdad dos ecuaciones con las cuales yo podría armar un sistema de ecuaciones. ¿Qué pasó con el menos de la h? Se me pasó, porque aquí en verdad debía haber puesto menos h. ¿Sí? Gracias, Catalina. ¿Sí? Así que no, solo me equivoqué, eso le pasó al menos. ¿Sí? Entonces, con estas ecuaciones, yo ya podría entrar a ver cuánto es el TF, ¿sí? Y yo podría pensar que tengo que hacer un sistema de ecuaciones para encontrar cuánto me va a dar el TF y bla, 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 pero veamos si en verdad es tan necesario, ¿sí? Si nosotros miramos la primera ecuación, podemos ver cuáles cosas son conocidas y cuáles no. Este es un ejercicio que yo los incito a que lo hagan, porque la verdad es que tiende a ser muy confuso cuando uno tiene muchas letras y no sabe qué es lo que conoce y qué es lo que no. ¿Sí? Entonces, en este caso, el V0 es conocido porque nos lo informaron, dijeron que era 20 metros por segundo. El ángulo es conocido, es 30 grados, entonces el coseno del ángulo también es conocido. El tiempo final es una de las cosas que ando buscando, es lo que me piden en la letra A. Y la distancia D la inventamos porque el ejercicio no la daba, ¿sí? No nos decían cuánto era el alcance, ¿sí? Entonces es una incógnita. Entonces, en la primera ecuación, nosotros tenemos una ecuación con dos incógnitas. Por lo tanto, solo ocupando esa, yo no puedo despejar cuánto vale TF. ¿Sí?
Veamos qué nos pasa con la segunda ecuación. En esta segunda ecuación el h sí es conocido porque es la altura del edificio, el B0 también, el ángulo también, el TF es una incógnita, G es conocido, el 2 es conocido, y acá de nuevo se me repite la incógnita. Entonces, si se fijan, en la ecuación 5, la verdad es que yo tengo una ecuación con una incógnita, ¿sí? Entonces eso es mucho más amigable porque eso sí lo sé resolver, ¿sí? Entonces la verdad es que para poder resolver esta parte, para poder encontrar cuánto es el tiempo final, el tiempo que se demora en caer, basta con que yo ocupe la ecuación 5, ¿sí? Entonces, despejemos TF desde 5, ¿sí? Entonces la verdad es que, claro, es amigable porque tiene una sola incógnita, pero una ecuación cuadrática, entonces igual como que ahí tiene sus enemistades, ¿sí? Entonces, ordenémosla primero. Voy a correr todos los términos que están a la derecha, los voy a poner a la izquierda. Entonces me va a quedar G medios por el tiempo final al cuadrado, menos B0 seno del ángulo por el TF, menos H igual a 0. ¿Sí? Esta sería la ecuación cuadrática que yo tengo que resolver. Aquí está mi término elevado al cuadrado, aquí está elevado a 1, y en el último término está elevado a 0. Y entonces este sería el A para la fórmula, este sería el B, y este sería el C. Entonces la fórmula nos dice que la incógnita, el TF, es igual a menos B, o sea, cambien el signo al B, B0 seno del ángulo, más menos la raíz cuadrada de el b al cuadrado, entonces todo esto al cuadrado, menos 4 por a, por el g medios, por c, que es menos h, dividido en 2 por a. ¿Sí? De aquí no es menos g, pero es que lo pasé al otro lado, ¿sí? Entonces, como lo pasé todos los de la derecha a la izquierda, y por eso le cambiaron los signos, ¿sí? Eso, entonces de aquí empiezo a simplificar lo que puedo, 4 dividido en 2 me da un 2, el 2 dividido en 2 me queda en 1, y entonces me va a quedar que el tiempo final es B0 seno del ángulo más menos raíz de el B0 seno del ángulo al cuadrado más 2GH dividido en G, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo dos resultados y tengo que elegir uno, porque es uno el tiempo en el que pega en el punto final. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el tiempo con el que me tengo que quedar? Y aquí es donde de nuevo tenemos que analizar, y sobre todo analizar la raíz, ¿sí? Entonces, miremos la raíz. En la raíz tengo B0 seno al cuadrado, entonces si solamente tuviera eso, B0 seno al cuadrado, y le saco raíz cuadrada, eso me daría B0 seno del ángulo, ¿sí? Que es lo mismo que lo está esperando afuera para sumarse. Pero además adentro de la raíz hay un 2GH positivo, ¿sí? Entonces eso va a hacer que lo que está dentro de la raíz sí o sí sea, perdón, que cuando yo calcule la raíz, ese número sí o sí sea mayor al B0 seno del ángulo. Lo voy a escribir. Vemos que B0 por el seno del ángulo siempre va a ser más chico que la raíz de B0 seno cuadrado, esto al cuadrado, más 2GH, ¿sí? Porque en verdad hasta aquí tengo la igualdad y le estoy agregando algo más, entonces es algo más grande, ¿sí? Eso. Y por lo tanto, vemos que el tiempo que tiene el menos va a ser un número negativo, porque voy a tener B0 por el seno del ángulo y le voy a quitar algo que es más grande que sí mismo, ¿sí? Entonces el primer tiempo, el que es con el menos, va a ser un número negativo. Voy a escribirlo de esta manera, ¿sí? Yo sé que no es correcto, pero tengo una cosa menos la raíz de otra cosa dividido en esta cosa, ¿sí? Y este número es menor que 0. Y por otra parte, a este le voy a llamar TF1, y el TF2 es, y este sí lo voy a escribir porque es el que nos importa, es 0 seno cuadrado más la raíz de B0 seno cuadrado más 2GH dividido en G. Y este es mayor que 0. En este caso, nosotros vemos que como hay un número negativo y un número positivo, el que sea negativo no significa que esté malo, ¿sí? No significa que ese tiempo sea imposible, ¿sí? Lo que tenemos que analizar es si es realmente el tiempo que andamos buscando. Entonces, para eso uno en general se devuelve al mono y uno mira el mono y dice, ¿es posible que la pelota haya estado 2 veces en el suelo?
Y la verdad es que sí, porque la ecuación no sabe que aquí había un edificio. ¿Sí? Entonces la verdad es que yo podría seguir proyectando esto y así completar la parábola, y efectivamente hay dos puntos en los que la pelota estuvo en el suelo. Un punto antes de que siquiera empezara el movimiento, porque el movimiento empezó donde tenemos el vector B0, y un instante después. ¿Sí? Entonces en verdad este sería el instante TF1 y este sería el instante TF2. ¿Sí? Entonces la verdad es que como en este caso andamos buscando el tiempo en el que tocó el suelo después del lanzamiento, entonces nosotros buscamos un número positivo y por lo tanto nos quedamos con el tiempo final 2. ¿Sí? Toda esa explicación que acabo de dar por verbal es lo que uno debería escribir en la prueba, ¿sí? Que me están diciendo que en la prueba había un ejercicio parecido. Todo esto habría que explicar para ver cómo por qué decidí tomar uno de los dos tiempos, ¿sí? Entonces, en este caso, cómo toca el suelo. Voy a tratar de resumir lo que dije. En este caso, como toca el suelo después del origen temporal. El origen temporal es cuando nosotros empezamos a correr el tiempo, y eso fue cuando empezó a correr el cronómetro, cuando pateó la pelota el pitcher. ¿Sí? Entonces, como toca el suelo después del origen temporal, concluimos que tarda TF2, ¿sí? Y ahí podrían escribir de nuevo el resultado y todo, ¿sí? Pero en verdad el resultado final de cuánto tarda la pelota en llegar al suelo es eso, ¿sí? Y de aquí, la otra cosa que hay que asegurarse es de que todos los valores sean conocidos. Entonces, el B0 es conocido, el ángulo es conocido, B0 conocido, el ángulo es conocido, el 2 es conocido, el G es conocido, el H es conocido, porque era 45 metros, y el G también es conocido. Todo mi resultado está expresado en función de valores que me dio el ejercicio, y por lo tanto, yo puedo concluir que este es mi resultado final. ¿Sí? En este caso tengo los números, entonces además podría evaluar los valores numéricos, pero si esto fuera un ejercicio algebraico, entonces este sería mi resultado final. ¿Sí? Vamos por la parte B. Esto era lo que tardaba. ¿Sí? Entonces, parte B, nos dicen cuál es la rapidez de la pelota justo antes de golpear el suelo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos ver ahora es qué pasa con la velocidad. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dejar de mirar la ecuación de posición y vamos a mirar la ecuación de velocidad. Entonces, miremos qué pasa con la velocidad. ¿Sí? La voy a escribir aquí de nuevo para que no la tengamos que estar buscando para arriba, pero esto era V0 por el coseno del ángulo en X más, esto en X, más B0 por el seno del ángulo, menos G por T en I. ¿Sí? Esa es la ecuación de velocidad. Y lo que nos están preguntando es cuál es la rapidez de la pelota justo antes de golpear el suelo. Entonces queremos analizar lo que está pasando con la velocidad en el instante justo antes de tocar el suelo. ¿Sí? Entonces, ese instante de tiempo, y aquí es donde yo creo que van a salir confusiones, ese instante de tiempo es TF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad es que TF nosotros calculamos que era el instante de tiempo en el que la pelota tiene una posición menos 45, ¿sí? O sea que llegó al suelo, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros todo esto lo estamos estudiando con el modelo de partícula puntual. Esto significa que nuestra pelota es un punto, ¿sí? Y yo podría pensar que ese punto que estamos estudiando, lo voy a tratar de dibujar, este va a ser el suelo, esta va a ser la pelota, justo tocando el suelo, ¿sí? Y yo podría pensar que el punto que estamos estudiando de la pelota es este, ¿sí? Justo el punto de abajo, ¿sí? Porque yo reduje la pelota a un punto y estoy pensando que el punto que me importa, cómo se mueve, es el punto de abajo, ¿sí? Entonces, en el instante en el que la pelota va a tocar el suelo, va a ser cuando el punto de abajo de la pelota toque o llegue al nivel del suelo, ¿sí? O sea, cuando estemos en el tiempo final 2, ¿sí? En el que acabamos de encontrar. Pero eso no significa que la pelota haya frenado, ¿sí? Porque la verdad es que la pelota hasta este momento, cuando su parte de abajo toca el suelo, todavía lleva una velocidad. Lo más probable es que para que se detenga, la pelota tenga que llegar al suelo, se va a deformar así, como que se va a hacer alargada, y cuando se estire de nuevo, va a rebotar seguramente y no se va a detener así como en seco en el piso. Y eso ya depende del material de la pelota. Pero cuando nosotros analizamos esto de justo antes de golpear el suelo, nos estamos refiriendo a aquel instante en el que nuestro punto en estudio, nuestra partícula puntual en estudio, llega a tener una altura equivalente a la del suelo, ¿sí? Entonces, por eso es que
lo estudiamos de esta manera, ¿sí? Entonces, voy a borrar este dibujo y vamos a ver cómo lo escribimos, ¿sí? Como nos piden la rapidez justo antes de tocar el suelo, evaluamos en TF, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es poder evaluar la ecuación que tenemos arriba para el tiempo TF, ¿sí? Entonces, si se fijan, para no tener que, porque me va a quedar muy largo si es que lo sigo escribiendo vectorialmente, entonces lo voy a escribir por componentes. Voy a escribir Bx de t, que va a ser solo lo que tengo en x, o sea, el B0 coseno del ángulo, que afortunadamente no tiene el tiempo, así que no tengo que copiarle el TF al lado, y el BI de t, que sería el B0 seno del ángulo, menos g por el tiempo, ¿sí? Entonces aquí yo debería reemplazar el tiempo final, que es lo que encontré arriba, ¿sí? Entonces esto debería ser B0 por el seno del ángulo más la raíz de B0 cuadrado, seno cuadrado del ángulo, más 2GH dividido en G, ¿sí? Y simplificar algunas cosas, ¿sí? Porque aquí se me van a simplificar los G y me va a quedar entonces, qué molesta esa cosa, BI de t, me va a quedar B0 seno del ángulo menos el paréntesis. Entonces me va a quedar menos B0 seno del ángulo menos esta otra, la raíz. B0 seno del ángulo cuadrado más 2GH. Y miren esta magia, se nos va el B0 seno, uno se simplifica con el otro. Y entonces vemos que la velocidad en I es solamente menos la raíz de B0 seno cuadrado, seno, esa cosa, 2GH, y listo, ¿sí? Entonces, ahora, esto literalmente no es lo que nos estaban preguntando, ¿sí? Porque lo que nosotros encontramos aquí, y de hecho me equivoqué en todo esto y nadie me dijo nada, porque esto es para el tiempo final, ¿sí? No es para un tiempo cualquiera, es para el tiempo final que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, hasta el momento no hemos respondido a la pregunta, porque la pregunta era, ¿cuál es la rapidez de la pelota justo antes de golpear el suelo? Entonces, para eso, yo lo primero que voy a tener que hacer es rearmar el vector, ¿sí? Entonces, voy a escribir sea BF, el vector velocidad en TF, o sea, justo antes de tocar el suelo, en el tiempo que toca el suelo. Entonces, el vector BF, fíjense que ya no le pongo que depende del tiempo, porque en verdad es un vector que tiene unas ciertas componentes que no varían en el tiempo, que ya son estables, ¿sí? Entonces, este vector BF es B0 por el coseno del ángulo, que es lo que encontramos para X tongo, es esto que tenemos acá, es la velocidad en X, y lo que tenemos en Y, ¿sí? Entonces, más menos la raíz de B0 seno del ángulo al cuadrado más 2GH. Y todo esto en I, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un vector velocidad final. Y este vector velocidad final, entonces yo lo podría dibujar. Entonces dibujemos cómo nos queda este vector. Tenemos el Y hacia arriba y el X hacia la izquierda. Acuérdense del sistema de referencia que estamos usando. Entonces esto quiere decir que es en X positivo, o sea que apunta hacia la izquierda, y que es en el Y negativo, o sea que apunta hacia abajo. Entonces debería ser un vector en este cuadrante. Este debería ser mi vector PF, ¿sí? Que tiene una componente en X que mide, ay, eso me quedó demasiado feo, esta componente en X que mide B0 coseno del ángulo y una componente en Y que mide B0 seno del ángulo, esto al cuadrado más 2GH y adentro de la raíz, ¿sí? La componente mide eso positivo, ¿sí? Porque la dirección es en el menos I, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la verdad es que nos queda un vector en esa dirección. Y yo lo primero que me preguntaría es si esto tiene sentido antes de seguir, ¿sí? Antes de encontrar la rapidez. Porque ¿por qué me está dando un vector para abajo? A ver si alguien se quiere aventurar en por qué nos está dando este vector así hacia abajo y como en diagonal. Porque es paralelo al movimiento que tiene la pelota.
O sea, como que la velocidad es paralela al movimiento que tiene la pelota. Te Como voy a tangente. cambiar una palabra, sí, eso, ¿sí? Porque no es, no es directamente paralelo, ¿sí? Porque para ser paralelo tendríamos que tener líneas rectas, ¿sí? Pero es tangente a la trayectoria. Entonces, la verdad es que, claro, aquí la velocidad v0 me quedó tangente, pero si yo quisiera dibujar las velocidades en otros instantes de tiempo, entonces yo podría dibujar, por ejemplo, aquí, y la velocidad tendría que ser algo tangente a la trayectoria en ese instante. No me quedó tan tangente ya, pero a ver, segundo intento. Ahí sí, ¿sí? Después, en este punto, en el punto más alto, es tangente a la trayectoria. Esto es una parábola. Por lo tanto, en el punto más alto, la tangente es horizontal. Y tiene sentido, porque la verdad es que en ese punto la velocidad en I va a ser 0, pero ahora, al ser un movimiento parabólico, eso no quiere decir que la pelota se detenga ahí, como nos pasaba en el lanzamiento vertical, porque en el eje X sigue teniendo velocidad, entonces la pelota va a seguir avanzando. En ningún momento de su trayectoria está detenida, ¿sí? Solo que está como ilusionadamente detenida para la persona que lo mire solamente en el eje Y, ¿sí? Y así yo podría seguir dibujando vectores aquí tangentes para ver cómo es la velocidad en cada uno de los instantes de tiempo. Y voy a llegar a que efectivamente el vector en este punto tiene que ser tangente a la trayectoria. Entonces la trayectoria, como aquí se está terminando, no me deja ver bien cómo sería tangente a esta trayectoria. Entonces lo que yo puedo hacer es prolongar la trayectoria un poquito más para ver cómo me quedaría la tangente. Y efectivamente, si yo lo proyecto un poquito más, que no quiere decir que la pelota se siga moviendo en esa dirección, es solamente para poder ver cómo sería la tangente en ese punto. Y en ese punto entonces vemos que tiene una velocidad así, ¿sí? Tangente a la trayectoria que yo llevo. Y entonces tiene sentido que nos esté dando una velocidad positiva en el X, porque va apuntando hacia la izquierda, hacia nuestros X positivos, y negativa en el Y, porque va apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, nos convencemos. Ok, esa velocidad que encontramos, ese vector velocidad, tiene sentido. Y lo único que nos faltaría entonces ahora es, como no me pedían la velocidad, sino que me piden la rapidez. Ahora, si me piden la velocidad antes de avanzar, basta con que yo responda esto, ¿sí? Porque ahí yo estoy dando el vector velocidad final. Lo expresé por sus componentes, ¿sí? También lo podría expresar como módulo y ángulo, ¿sí? Pero ahí ya depende de cada uno. Y entonces, como me piden la rapidez, lo que yo tengo que hacer ahora es calcular el módulo de este vector. Entonces, para obtener la rapidez en este punto, no es cualquiera, es en este punto. Entonces, a esa rapidez le voy a llamar VF, solo VF, o podría llamarle VF módulo, ¿sí? Cualquiera de las dos es equivalente, es el módulo del vector VF, ¿sí? Y esto habría que calcularlo entonces con Pitágoras, o sea, la raíz de sus componentes al cuadrado. Su primera componente era V0 coseno del ángulo al cuadrado, más su segunda componente que era raíz de V0 seno del ángulo al cuadrado más 2GH. Y todo esto al cuadrado, ¿sí? Lo voy a seguir resolviendo. Me va a quedar raíz de V0 cuadrado, coseno cuadrado del ángulo, más, y este cuadrado se me va a anular con la raíz, y me va a quedar V0 cuadrado, seno cuadrado del ángulo, más 2GH. Voy a seguir, a ver si a alguien se le ocurre algo. Voy a factorizar por el V0. V0 cuadrado, me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado del ángulo, más 2GH. ¿Alguna idea? ¿Algo que les suene familiar? ¿De matemáticas? Por favor. Que eso me da 1, ¿sí? Entonces, esta expresión de acá es una identidad trigonométrica y yo sé que vale 1, ¿sí? Entonces, esto finalmente puedo concluir que el módulo de BF es raíz de V0 cuadrado más 2GH, ¿sí? Y listo. Esta entonces sería la rapidez que llevaba cuando tocó el suelo, ¿sí? Esta sería la rapidez con la que le pegaría a una persona que estuviera en ese punto. Pero la verdad es que como no hay persona, no podemos asegurar de que le vaya a pegar. Y también podríamos pensar que esta es la velocidad que llevaría en el punto del suelo, pero si es que nunca chocara con el suelo, como si pudiera pasar de largo, entonces esta es la velocidad que llevaba cuando llegó a la altura del suelo, ¿sí? Eso es a lo que apunta la pregunta de la rapidez justo antes de golpear el suelo, ¿sí?
Bueno, ese era el primer ejercicio. No sé si vamos a alcanzar a hacer el segundo, pero al menos dejemos planteadas las ecuaciones. Les voy a dar un recreo ahora de 5 minutos y volvemos para poder plantear el otro ejercicio. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos. Volvimos. Sí, fue un cortito recreo, pero espero que les haya servido para procesar la materia. ¿Sí? Les cuento que, de acuerdo a la votación, el 60% ha entendido todo, pero tengo un 36% que está sobreviviendo. ¿Sí? Así que me imagino que están sobreviviendo porque la materia no es sencilla, pero la verdad es que para eso son estos ejemplos, ¿sí? O sea, para que no los tengan que hacer ustedes, sino que vean cómo se aplican estas cosas antes de ustedes ponerlas en práctica, y por lo mismo es que les recalco tanto de que vayan mañana a ayudantía para que de verdad puedan ustedes poner en práctica estos conocimientos, ¿sí? Porque no es lo mismo verme hacer los ejercicios que hacerlos ustedes, ¿sí? Bueno, y tengo además un 4% que es una persona que va mal y que no entiende nada. Mucho amor para ti, persona desconocida. Sí, así que le sugiero a esta persona que revise el video del lunes, quizás justo no vino a esa clase, entonces los voy a estar subiendo yo creo que durante hoy día o mañana para que puedan ponerse el día. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el siguiente problema. ¿Sí? El siguiente problema que tenemos para hoy es un poquito más trágico. ¿Sí? Yo les dije que estas cosas de lanzamiento de proyectil, como que su mayor aplicación es guerra y pegarle a cosas, y son muy trágicos estos problemas. Por eso a mí me gusta lo de... lo de, ¿cómo es que se llama? Lo de tirar pelotas, mejor, porque es muy triste hacer esto. Entonces, bueno, vamos a ver el problema, ¿ya? Un pato vuela horizontalmente en línea recta con velocidad VP, ¿sí? Velocidad del pato, a una altura h. Un niño con una onda que puede disparar piedras con una velocidad V0 hace uso de su arma en el instante en el que el pato lo sobrevuela, ¿sí? Que lo sobrevuela significa que va justo arriba de él, ¿sí? Lo vamos a ver cuando hagamos el dibujo. Entonces, letra A, ¿cuál es el ángulo respecto a la normal con el cual se debe disparar la piedra? Importante leer bien esta pregunta porque es el ángulo respecto a la normal, ¿sí? O sea, no es el ángulo desde el horizontal hacia arriba, como estamos acostumbrados, sino que es de la vertical hacia el vector. Esa es la normal. Y la segunda pregunta nos dicen qué distancia alcanza a recorrer el pato antes de ser alcanzado, y en la parte C, cuál es la velocidad mínima que debe tener el proyectil para que éste llegue al pato. ¿Sí? Entonces vamos a resolver inmediatamente este problema para ver si lo alcanzamos a hacer entero. ¿Sí? Entonces, ahora deberíamos ir un poquito más rápido porque ya aplicamos bien estas ecuaciones, entonces deberíamos estar un poquito más activos con cómo es que se utilizan estas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es que es este problema. Tenemos el suelo, ¿sí? En el suelo está el niño, ¿sí? Con su onda, es un niño muy malo, ¿sí? Ahí está enojado, ¿sí? Entonces, este niño, justo arriba de él va pasando un pato, ¿sí? Ay, ¿por qué me hacen estas cosas? Un pato, chuta. Ya, a ver, una alita para allá, una alita para acá. Ya, ahí está el pato. ¿Ya? Entonces, ahí va el pato. Y lo que sabemos es que este pato se mueve con una velocidad VP, que es la velocidad del pato, va, o con rapidez VP porque va a velocidad constante, entonces velocidad es lo mismo que rapidez en este caso, y constante, o sea, va en línea recta. Y el niño dispara las piedras con velocidad V0, ¿sí? Entonces, aquí va a disparar esta piedra con velocidad V0, ¿sí? Y nos están pidiendo el ángulo respecto a la normal, ¿sí? Entonces, esto era a lo que me refería con que hace instante de su arma en el instante en el que el pato lo sobrevuela, ¿sí? Que el pato lo sobrevuele se está refiriendo a que el pato estaba justo arriba de él cuando disparó el arma, ¿sí? Entonces, esta va a ser la foto que nosotros vamos a tener en t igual a 0, ¿sí? En t igual a 0, el pato estaba arriba de la persona y salió la piedra disparada con velocidad v0. Y el ángulo por el cual nos están preguntando en la parte A es el ángulo respecto a la normal, o sea, para cambiar la letra, se refiere a ese ángulo alfa, ¿sí?
ese ángulo alfa, y lo que nosotros sabemos es que la piedra en verdad lo que va a hacer es que va a hacer una trayectoria parabólica, entonces va a quedar algo así, ¿sí? Donde en algún instante de esto, cuando se cruce con la trayectoria del pato, se habrá producido la muerte del patito, ¿sí? Esa es la explosión de cómo explotó el pato cuando le llegó la piedra, ¿sí? Entonces, este es el problema que tenemos, ¿sí? Y veamos cómo es que lo podemos plantear. Primera diferencia con el problema anterior, tenemos dos cosas que se están moviendo, ¿sí? Un pato y una piedra. Ventaja de esto es que solo una de ellas tiene un movimiento parabólico, la otra tiene un movimiento unidimensional. Entonces vamos a partir por establecer el sistema de referencia. En este caso, vamos a establecer el sistema de referencia en el origen del movimiento más complejo, o sea, el movimiento parabólico. Va a ser con el y para arriba y el x hacia la derecha, ¿sí? Entonces tenemos esto, y lo que nosotros queremos ver entonces es cómo escribir las ecuaciones para el pato y para la piedra en ambos casos, ¿sí? Me di cuenta cuando estaba preparando el ejercicio que pato y piedra empiezan los dos con P y es terrible confuso. Y pensé en cambiar el enunciado a que fuera una roca, pero era más trágico decir que le iba a pegar al pato con una roca. Entonces como que no, ahora lo vamos a cambiar y en vez de piedra vamos a ocupar roca, ¿ya? Para que tengamos R y no se nos confundan los subíndices. Entonces vamos a tener para el pato algunas cosas y para la piedra o roca otras. ¿Ya? Y vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para ambos, ¿sí? Entonces voy a escribir las ecuaciones de posición, ¿sí? Entonces, en este caso voy a separar, no voy a escribirlo vectorialmente la posición, voy a escribir cada una de las componentes por separado, ¿sí? Voy a separar ambas. Si lo quisiera escribir como vector, entonces tengo que juntar todo lo que dice en X y ponerlo en X tongo, y todo lo que dice en Y ponerlo en Y tongo. Y listo, magia, lo tengo escrito vectorialmente. Entonces veamos qué pasa para el pato, ¿sí? El pato horizontalmente, a lo largo del eje X, se está moviendo con velocidad constante Vp. Entonces eso quiere decir que en el eje X el pato parte en el origen porque el cero del X es justo donde está la persona, y como el pato está justo arriba de la persona, entonces tiene posición inicial 0 en el X, y solamente va a tener entonces la velocidad del pato por el tiempo. No tiene aceleración, entonces es el único término que tenemos. Y en el eje Y no está moviéndose para arriba o para abajo. Lo único que sabemos es que el pato está a una cierta altura sobre el niño, una cierta altura h, supongamos. ¿Sí? Lo decía el ejercicio, decía que estaba a una altura h. ¿Sí? Entonces, durante cualquier instante de tiempo, la altura o la posición en el eje Y para el pato va a ser h. ¿Sí? Y a todo esto está en la posición en X para el pato y para el pato. Entonces voy a poner esos subíndices. Y ahora, si yo quisiera escribir estas cosas para la piedra o para la roca, tengo que hacer lo mismo. Entonces voy a escribir X de la roca, por eso es que se confundían las P. Entonces X de la roca va a ser. El X de la roca es un movimiento parabólico, por lo tanto tiene velocidad constante igual a la velocidad inicial en el eje X, que sería V0X, la componente en X, por el tiempo. ¿Sí? No tiene aceleración y está partiendo desde el origen, entonces posición inicial 0. Y en el eje Y vamos a tener la velocidad inicial en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido en 2. En este caso, por cómo tenemos puesto el sistema de referencia, G es negativo. Acuérdense que lo único que nosotros sabemos en verdad es que G es hacia abajo. Eso es lo que siempre es. No que siempre el G es negativo, que el G siempre es hacia abajo. Y por lo tanto, en este sistema de referencia nos queda negativo. Tenemos listas las ecuaciones de posición para ambos, ¿sí? Por ahora esto es lo que necesitamos, y de ahí vamos, con esto resolvemos la parte A y B, y veamos entonces qué es lo que nos falta. Hemos escrito aquí velocidad 0 en X y velocidad 0 en Y, y no tenemos idea cuántos son esas cosas, ¿sí? Entonces vamos a analicemos el vector velocidad inicial, ¿sí? Entonces, como vamos a analizar el vector velocidad inicial, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dibujar como más en detalle, ¿sí? Entonces aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y aquí está el vector V0, ¿sí? Tiene un cierto módulo y una cierta dirección, ¿sí? Pero sabemos que tiene más o menos una inclinación. Y la diferencia con todos los ejercicios anteriores es que el ángulo, en este caso, no se está midiendo desde la horizontal, sino que se está midiendo desde la vertical. O sea que este es el ángulo que estamos estudiando.
¿sí? Y en este caso, esto es a lo que le estamos llamando B0X, y esto de acá, proyectado para acá, es lo que estamos llamando B0Y. Dicho de esta manera, entonces, si nosotros queremos estudiar estas componentes, deberíamos mirar este triángulo que se forma acá. Si miramos ese triángulo, entonces ahora planteemos cómo nos queda el seno de alfa y el coseno de alfa, ¿sí? El seno de alfa se refiere a el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Y ese cateto de aquí arriba mide B0X, ¿sí? Dividido en el módulo, que es el módulo de B0, ¿sí? B0 sin vector. Y el coseno se refiere a el cateto que está adyacente al ángulo, o sea, al B0Y dividido en B0. Y por lo tanto, puedo despejar el B0X como B0 seno del ángulo y al B0Y como B0 coseno del ángulo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Yo creo que voy a parar aquí, porque la verdad es que esto es lo importante, que uno no debería aprenderse que el B0X es con el coseno y el B0Y es con el seno. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. Eso depende de cuál es el ángulo que nosotros estemos estudiando. En general, si uno estudia el ángulo desde la horizontal, entonces le queda la horizontal con el coseno y la vertical con el seno. Pero si por alguna razón de la vida nos cambian ese ángulo y nos ponen el ángulo respecto a la vertical, esto se va a invertir. Entonces, la verdad es que mi consejo es que siempre hagan este análisis para que no se equivoquen en una lesera, porque esto es una lesera en verdad, y van a tener todo el ejercicio malo si es que lo plantearon mal, ¿sí? Entonces, por eso les aconsejo que siempre hagan este dibujo, siempre analicen a conciencia el seno y el coseno para que no se equivoquen en este paso. Y entonces yo podría, para finalizar, voy a escribir la ecuación de posición completa para el pato. ¿Sí? Para el pato, esto me quedaría V0, velocidad del pato por el tiempo en X tongo, más H en Y tongo. Eso sería para el pato. Y la posición para la roca, en cualquier instante de tiempo, sería el movimiento en X, que decíamos que era la velocidad inicial en X, o sea, V0 por el seno del ángulo, por el tiempo, esto en X tongo, más V0 por el coseno del ángulo, por el tiempo, menos g por t cuadrado medios en y tongo. Estas serían entonces las ecuaciones de posición para el pato y para la roca, ¿sí? Ahora sí les voy a dejar de tarea, de ahora tienen hasta el lunes, para que traten de resolver este ejercicio, ¿sí? Para que traten de ver cómo es que habría que hacer para encontrar lo que nos están preguntando, ¿sí? Hasta el momento yo solamente he planteado las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es el ángulo respecto a la normal, cuál es la distancia que alcanza a recorrer y cuál es la velocidad mínima que debe tener, para que las piensen, ¿sí? Si es que lo pueden hacer, genial, si no, al menos piénsenlo, al menos piensen cómo habría que hacerlo, ¿sí? Entonces, dicho eso, terminamos la clase por hoy. Hoy día recordamos las características del movimiento de proyectiles y vimos algunos ejemplos de lanzamientos de proyectiles para ver cómo es que se aplica toda esta teoría a los problemas, a la resolución de problemas. Así que eso, los dejo invitados nuevamente a la ayudantía de mañana para que ustedes puedan ponerlo en práctica, porque yo sé que es un contenido un poco más complejo, así que eso. Y esto es lo que va a entrar en el control de la próxima semana, contestándole a Néstor. El control de la próxima semana es de movimiento o lanzamiento de proyectiles, ¿sí? Entonces es lo que hemos visto en estas dos cátedras, lo que vamos a ver el lunes, más lo que vean en la ayudantía. ¿Sí? En el lunes, en verdad, vamos a ver, yo creo, vamos a terminar este ejemplo y ver movimiento circular. Entonces, circular no entra, ¿sí? Solo proyectiles. Es el día miércoles en el horario de cátedra, ¿sí? A las 4:15, ¿sí? Bueno, eso. Que tengan una linda semana, descansen en el fin de semana, mucha suerte en la prueba de economía que tienen mañana y que estén muy bien.